pero en lo inmediato vamos a analizar lo que está sucediendo concretamente en la economía como una derivación absolutamente lógica en todos los mercados de lo que ha ocurrido, porque lo tenemos aquí a Diego de Quino, quien es economista. ¿Cómo te va, Diego? Y por supuesto subió el dólar, cayó el Merval, cayeron las acciones que cotizan en el exterior, cayeron también los bonos. ¿Cómo ves este panorama? Sobre llovido mojado, el mercado financiero desde hace unos 60 días venía registrando ruidos, ¿no? Fundamentalmente cuando el gobierno decidió eliminar unas letras. Las LEFIs. Las LEFIs, exactamente, que era una herramienta de política monetaria entre el Tesoro y el Banco Central. A partir de allí expuso a los bancos a riesgo soberano, que se dice, directamente deuda del Tesoro, sin tener el bypass del Banco Central. Y de ese momento hacia ahora, el gobierno ha ido ajustando, ¿no?, esas medidas, eso ha ido produciendo ruido, el dólar se movió bastante en los días anteriores, los bonos cayeron, y bueno, como vos señalabas, esta noticia de carácter más político, ¿no?, que tiene que ver con los audios, terminaron de introducir ruido del fin de semana y hoy el mercado dio cuenta de eso. Claro, y la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta dónde llega esto? Porque es cierto, las elecciones en la provincia de Buenos Aires son dentro de 2 meses y no se puede separar una cosa de la otra, están absolutamente concatenadas. Tanto estas elecciones como las elecciones que se van a realizar en octubre. El propio presidente Milei dijo antes de este escándalo, y sobre todo con las disposiciones y con las sanciones que hubo en el Congreso Nacional, echando abajo los vetos que había dispuesto el presidente, salvo el caso de las modificaciones a la ley jubilatoria, pero él dijo, todo esto va a continuar hasta que no estén definidas las elecciones de octubre y en consecuencia lo que tanto necesitamos, las inversiones, se van a producir recién a partir de ese momento. Es decir, la pregunta que el mercado, y que se hacen los economistas, que nos hacemos los periodistas, es ¿hasta cuándo dura esto y con qué intensidad? Ese es el tema, ¿no? Bueno, hay que transitarlo, ¿no? Este periodo electoral, como señalás, se han intensificado los ruidos, ¿no? Pero fundamentalmente el gobierno tiene algunos precios que no termina de estabilizar en términos relativos. Uno es el dólar, ¿no? Hay dudas permanentes y sistemáticas, independientemente de la situación electoral, si el tipo de cambio es sostenible o no es sostenible. Inclusive eso ha trascendido ya nuestra frontera, ¿no? Y los organismos multilaterales empiezan a mirar de alguna manera este valor. El otro tiene que ver con el tema de los impuestos, con la retención del gobierno fue y volvió varias veces a lo largo del año, ¿no? Pero estuviste acertado, ¿sabes? Que dijiste, el gobierno no las va a reimplantar y si las reimplanta va a ser por muy poco tiempo, lo dijiste aquí. Es que tiene que ver con un proceso de precios relativos centrales que tiene la economía argentina. El dólar, la formación de precios en el sector, en el complejo agroexportador. Después tenemos las tarifas de servicios públicos, el gobierno ahí también tiene otra cuenta pendiente porque recordemos que produjo una brutal actualización entre febrero y septiembre del 2024 y de allí en adelante empezó a pisarlas nuevamente, no tanto, por supuesto, como la época de Fernández Massa, pero hay un retraso del orden del 20 al 30% para que ese sector logre el punto de equilibrio. Y el cuarto precio son los salarios, ¿no? Recordemos que el gobierno tiene pisadas las paritarias. Exacto. Tratando de que los valores que se acuerden no superen el 1% mensual, pero bueno, la inflación no termina de bajar por debajo del 1% mensual, los salarios tienen un retraso respecto a la actualización de la inflación de años anteriores, y esa tensión también está manifiesta. Con lo cual, el desafío que tiene el gobierno de acá hasta octubre es si este juego de precios, estos 4 precios que yo señalo, dólar, mercado de impuestos, ¿no? Las retenciones fundamentalmente, tarifa y salario, puede transmitirle a la sociedad y a los inversores que estos precios son de equilibrio. ¿Qué significa? Que van a quedar por muchos años, al menos por 4, 5 o más años. Eso le daría certeza a un inversor para saber a qué precio puede vender si conoce el valor del dólar, qué salario va a pagar si conoce cómo es la incidencia que tiene ese costo en la formación de su precio, el tema de la energía que va a tener que abonar para esa construcción de valor.
Con lo cual, este juego, ¿no?, de precios relativos son los que el gobierno está poniendo, me parece, en exposición, y es lo que empieza a tensionarse. Claro, y dentro de todo ese análisis que estás realizando vos está también el reclamo sobre certezas jurídicas y certezas sobre todo en el mercado laboral de las leyes laborales y los regímenes de privilegio que existen en el mercado laboral argentino. Es que es parte del mismo razonamiento, ¿no? El salario es para los trabajadores su ingreso, pero para las empresas es un componente muy importante de los costos. Entonces, cuando se busca certeza jurídica, la certeza jurídica es subsidiaria a la certeza política, ¿no? Máxime si pensamos en países como los nuestros, en donde la justicia es muy proclive, digamos, a acompañar procesos políticos. Entonces, las dudas, ¿no?, tienen que ver con esta condición, ¿no?, de si el gobierno tiene la espalda política suficiente para poder sostener estos salarios, este dólar, estas tarifas públicas y este sistema de impuestos. Si lo tiene, bueno, muy probablemente gente que está esperando claridad en las señales se decidirá invertir si el negocio en donde va a invertir es rentable. Ahora, si no logra estabilizar esta señal y se empieza a dudar de su capacidad política, ¿no?, de aquí a octubre y de octubre en adelante, bueno, muy probablemente asistamos a un proceso de mayor raspaje dentro de la economía, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, se conocen encuestas que se han publicado precisamente en el día de hoy, donde la confianza en el gobierno ha caído un 13%. Es decir, eso te está indicando cómo todo este ruido que hay en lo político, todo esto que vincula al escándalo, a la corrupción, es decir, Argentina de vuelta a las andadas, yo creo que es la pregunta que se realizan todos. Y ese indicador, que es el de la Universidad de Itela, en realidad se mide entre el 1 y el 14, es decir, que no incorpora el ruido, el último ruido, exactamente. Claro. Con lo cual esta caída, no solo que es fuerte, sino que lo que es más llamativo es que el valor del índice de confianza del consumidor, que es ese el indicador, es menor del 1 al 14 de agosto del 2025 que el mismo periodo del 2024. Recordemos que agosto del 2024 la economía estaba empezando a tratar de asomarse, ¿no? Entonces digo, ese yo creo que es un indicador que el gobierno debería prestarle atención y debería estar atento. Pero adicionalmente, yo insisto, hay que prestarle atención cómo el gobierno actúa en mercados específicos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los convenios colectivos? ¿Qué va a pasar con el clima con los bancos, ¿no? Que son todas batallas que el gobierno empezó a abrir, adicionales al proceso de la inflación. Y esas batallas, de alguna manera, juegan, ¿no?, en el proceso de crecimiento de la economía. Lo que pasó con el campo, ¿no?, estas idas y vueltas que tuvo con las retenciones. Con la industria es un issue que está ahí pendiente. Entonces, el gobierno va a tener que responder a las presiones sectoriales, le guste o no le guste, o deberá eliminarlas, pero eso significa que las reconozca. Hasta este momento, el gobierno se mueve en un campo relativamente teórico, ¿no?, en un campo que está ligado en lo económico al discurso, pero no está ligado a una mesa concreta de negociación. Con lo cual, creo que el desafío que tiene hacia adelante tiene que ver con la carnadura que tiene la economía, ¿no?, en las empresas y en las personas. Sí, lo que pasa es que tenemos allí lo vamos a decir en cordobés, un fangote de guita que está encanutado, que es precisamente lo que está llevándolo al gobierno en este desfase entre el Tesoro y lo que tiene el Banco Central, donde mucho se sabe, es decir, poco se sabe sobre cómo en definitiva va a jugar el Banco Central de la República Argentina con este tema, porque no está teniendo una política absolutamente unidireccional. Es decir, Caputo inventa una cosa diferente a cada semana, ¿no? Lo acaba de hacer hoy, por ejemplo, con una serie de disposiciones que hubo para tratar de neutralizar. Estamos hablando de cifras que se acercan a los 4 billones de pesos, ¿no? No, más. Estamos hablando de cifras que están arriba de los 10.000 millones de dólares por semana, digamos. Esas son las tensiones que hay hoy en el mercado financiero. Parte están ligadas al Banco Central, que está en ese orden, pero una parte muy importante está ligada a lo que atesoran o tienen los bancos, ¿no? Creo que ahí sí hay un problema. Creo que técnicamente el Tesoro ha corrido al Banco Central de una parte de la relación que tiene que tener con los bancos, a ojo buen cubero, porque es muy difícil al día de hoy seguir la estadística. Hay aproximadamente un 20, un 25% de los depósitos
que los bancos lo tienen en su activo, calzado contra el pasivo, que son los depósitos que recibe de los particulares y las empresas, lo tiene calzado contra posiciones del Tesoro sin pasar por el Banco Central. Y es una novedad. Claro, eso es inédito en el país. Es inédito, ensombrece la lectura, que debería ser bastante transparente, de este tipo de indicadores. Pensemos que hasta hace 50 días atrás, y toda la serie histórica, inclusive en momentos muy feos de la Argentina, esos valores siempre se pudieron más o menos seguir. Con lo cual, ahí el gobierno tiene un desafío, ¿no? Porque no alcanza con decir, gritar y sostener que se tiene la razón, ¿no? Es necesario rendir examen. No, exacto, pero lo que pasa es que acá entra la matemática, y la matemática es solo una, no hay nada que hacerle, es 1 más 1, no hay 0,50 o 0,80, ¿no? Sí, el gobierno ha decidido mover la currícula de los bancos, de cómo rinden el examen, y empezar a tomar el examen en un rincón donde nadie lo ve. Entonces esa mesa de examen, que este 20-25% que yo digo, empieza a hacer ruido, ¿no? Porque hace ruido lo que están fuera de los bancos y hace ruido entre los bancos en sí mismos, ¿no? Porque no quiere decir que la situación sea gemela con todo. Pensemos que el escenario que le propone el gobierno a los bancos, diciéndole no le voy a honrar más o no le voy a remunerar más los excedentes, porque básicamente eso, se tienen que ocupar de prestarlo. Eso si pasara de un día para el otro, es decir, mañana, tenemos que ser conscientes que sobran más de la mitad de los bancos que hay en Argentina y sobran más de la mitad de la nómina que tienen los bancos, es decir, los empleados, y sobran la mitad de las sucursales que tienen los bancos. ¿Por qué sobran? Porque la economía no tiene el volumen y el músculo suficiente para sostener un sistema financiero como el que tenemos hoy, ¿no? Ese sistema se ha sostenido después de la caída de la convertibilidad en adelante sobre la base donde siempre estaba o el Tesoro o el Banco Central ayudándolo a que mantuviera el empleo, mantuviera las sucursales, mantuviera la rentabilidad. Esto si se corta de un día para otro, insisto, nos podemos quedar con la mitad de las entidades financieras que hay en Argentina, ¿no? Porque no dan los números consolidados. Claramente el gobierno ha planteado una batalla abierta, ¿no? No sé si la duda es si una guerra o no, ¿no? Pero la batalla abierta con los bancos está planteada. Si el gobierno decide avanzar en esta tesitura, tenemos que estar dispuestos a ver un sector que se reacomoda, ¿no? Como pasa en otros sectores de la economía, donde el gobierno le ha abierto, por ejemplo, la economía a ciertos sectores, y sabemos que le cuesta mucho competir y producir, y por supuesto generar empleo, ¿no? Claro, y que se están produciendo muchos despidos. Hay una sola noticia favorable, ¿sabes cuál es? Que por el momento parece que no hay cambios en la tasa de referencia de los Estados Unidos. Ahí parece que hay una pausa. Es lo único, es decir, sería la frutilla del postre. Yo creo que tenemos una ventaja respecto a otra época. La relación que tiene el presidente Milei con el gobierno de Estados Unidos es inédita, ¿no? En la historia reciente argentina. La voluntad que ha expresado el gobierno de Estados Unidos a partir de su ministro de Economía, que es el secretario del Tesoro, que vino a la Argentina a decir que iba a asistir a la Argentina en una eventual situación de crisis no deseada, creo que son elementos extras que ayudan a creer que el gobierno tiene más chance que otras veces. Pero no obstante, yo insisto con esto, el gobierno tiene que escuchar y tiene que sentarse a dialogar con determinados sectores, ¿no? No puede penalizar horizontalmente a sectores completos, como puede ser desde la industria de la ropa o el sector financiero o cualquier otro, sin negociar algún tipo de condición, ¿no? Gracias, Diego. No, gracias a vos.